Bienvenidos al primer programa del 2019 de El Comité. El Comité continuará siendo un nuevo espacio de participación donde los protagonistas son jóvenes, académicos, líderes de partidos y referentes del aumento de la calidad de vida de la población salvadoreña. El Comité les desea un año muy exitoso, con justicia y sobre todo con paz social. Este día tenemos invitados especiales, pero antes de eso quiero contarles que la educación es uno de los principales derechos constitucionales que tenemos como personas. Diferentes investigadores consideran que se necesita realmente el mínimo de educación para poder obtener un crecimiento económico y que la educación no es simplemente para aquella persona que lea y escriba, sino que esta le permite ejercer todos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, porque de otra manera la persona no tendría las herramientas necesarias para poder desarrollarse en los diversos trabajos y que son muy exigentes actualmente. Y les presento a mis invitados de esta noche. Nuestro primer programa tiene el honor de tener a diferentes talentos jóvenes de El Salvador. Les presento a nuestro primer invitado. Él tiene una amplia trayectoria, es profesor de Ciencias Sociales, también es profesor de Educación Básica, tiene licenciatura en Relaciones Internacionales, ha formado parte del programa de alfabetización, también es facilitador de la prueba PAES y actualmente es docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Tiene diferentes conocimientos internacionales en globalización de la Universidad Española Menéndez Pelayo. Buenas noches y bienvenido, Vladimir Bernal. Buenas noches, agradezco tu invitación al programa, no solamente porque vamos a aprender en esta oportunidad, sino que también genera un debate entre los invitados este día y reflexiones para el pueblo salvadoreño y poder pues proponer y accionar en mejorar la situación educativa de nuestro país. Bienvenido nuevamente. También les presento a una joven talento, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ha participado en diferentes modelos de Naciones Unidas. Recientemente participó en la organización del primer debate presidencial hecho por la Universidad del Salvador. También ha estudiado inglés y francés. También forma parte de la iniciativa Techo El Salvador. Buenas noches y bienvenida, Andrea Lobos. Buenas noches, un placer ser tu invitada esta noche. Me parece bastante importante tocar este tema tan trascendental que es la educación, ya que es lo que va a generar el desarrollo en El Salvador. Estamos totalmente de acuerdo y bienvenida. También nos acompaña un joven talento. Él es graduado del programa empresarial Supérate. Tiene diferentes diplomados en liderazgo político, en argumentación, retórica, lógica, sobre las relaciones internacionales. Buenas noches y bienvenido, Javier García. Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer contar con su presencia y formar parte de esta grandiosa oportunidad. Muchas gracias por la invitación y por la creación de estos invaluables espacios de opinión dentro de la juventud y dentro de la sociedad. Totalmente de acuerdo y bienvenidos nuevamente. Y usted en casa no se puede perder esta temática porque la educación debe ser un derecho gratuito y garantizado por el Estado salvadoreño. No se pierda nuestro programa, quédese con nosotros que ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en nuestro primer programa de El Comité. Tenemos una temática de mucho interés nacional, sobre todo porque estamos a las puertas de iniciar un año escolar más. El tema de esta noche es Perspectiva Educativa 2019. Inicialmente, El Salvador tuvo por primera vez una iniciativa de crear escuelas de primaria según las municipalidades y su financiamiento justamente cuando se creó nuestra república. Fue en 1832 cuando se decreta la creación de escuelas primarias públicas en las diferentes municipalidades, pero fue hasta 1940 que surgió el Ministerio de Educación con diferentes modelos académicos, como por ejemplo iniciamos con un modelo lancasteriano, continuamos con un modelo positivista y luego trascendimos al desarrollista. Actualmente el Ministerio de Educación sostiene que la currícula educativa tiene
corte social, constructivista y sobre todo que pone en el centro a los seres humanos. En 1990 se crea la Ley General de Educación y en su capítulo 3, título 1, artículo 12, establece que la educación se divide en pública y privada y también puede ser formal e informal. Esto para muchas personas es considerado como algo bastante grave porque provoca la mercantilización de la educación específicamente por aquellos centros educativos en los que sobreviven gracias a las altas cuotas que son cobradas a las diferentes personas y a los docentes se les paga muy poco, como por ejemplo por un estudiante, y este estudiante tiene que cubrir diferentes necesidades y además diferentes elementos que son solicitados por los diferentes centros educativos. También a nivel internacional se considera que la educación tiene una correlación directa con el crecimiento económico. Esto quiere decir que el dinero que se destina para educación no debe ser considerado un gasto, sino una inversión. Y con estos datos muy interesantes vamos a iniciar nuestras preguntas a los panelistas. Y yo les pregunto, ¿cuál es la situación actual de nuestro sistema educativo? Empiezo contigo, Vladimir. Gracias, pues es una pregunta bastante compleja, precisamente porque las vicisitudes que está atravesando nuestro sistema educativo pues arrojan, por ejemplo, una educación media con una nota de 5, un poquito más de 5, y por el otro lado también la inseguridad que hay en los centros escolares para poder asistir a sus clases los estudiantes. Esto genera deserción escolar. En otros centros de estudio ha habido una deserción tal que hasta se han cerrado los turnos de la tarde. Por otro lado también... ¿Y eso en qué ubicación geográfica? ¿Urbana o rural? Yo tengo referencias en el área urbana, pues me desempeño en estos escenarios, sobre todo porque hay estudiantes que vienen de zonas contrarias quizás a los lugares donde están ubicados los centros de estudio, me refiero a las pandillas, y esto pues genera que haya mucha desconfianza de asistir a estos lugares precisamente porque corren riesgo su vida. Por otro lado también no hay una dignificación plena a la labor docente, que es una labor importantísima para el desarrollo del país y que necesita pues que se le tome en consideración. No solamente hablo de los incentivos económicos, sino también las condiciones para laborar, así como también el sistema de salud. ¿Qué condiciones de salud tienen los docentes para desempeñarse? Si el sistema está en condiciones para poderlos atender cuando hay dificultades de este tipo. Por el otro lado, también la parte cultural, la influencia de los medios de comunicación, en qué van a aprender los estudiantes, qué están aprendiendo nuestros niños y nuestros jóvenes, porque no es una labor plena del docente en el aprendizaje del estudiante, sino que también aprende de su comunidad, aprende de su familia, aprende de la televisión, aprende del entorno. Entonces, todos estos elementos son de vital importancia reflexionar para poder estudiar este tema de la situación educativa que tiene el país. Y si nos damos cuenta, pues nuestro entorno, deserción, menores de edad en riesgo de embarazo, que han salido embarazadas, estudiantes que pertenecen a familias desintegradas y que esto influye en su autoestima en algún sentido, o en la deserción también escolar. También nos encontramos con lo que mencionaba con anterioridad, la inseguridad. Entonces, todo esto pues nos da un referente de que nuestra situación educativa pues se encuentra en condiciones difíciles y que hay que retomarlo. Y en un escenario electoral como el de ahora, pues ojalá pues nuestros candidatos tomaran en consideración estos elementos. Vamos a platicar más adelante acerca de las propuestas educativas de los candidatos. Andrea, te pregunto, ¿cuál es tu percepción sobre la situación actual de la educación en nuestro país? Buenas noches. Bueno,
como ya lo dijo el licenciado, tocó prácticamente un poquito de cada uno de los puntos importantes al hablar de educación. Realmente es bien importante hacer énfasis de que el sistema educativo que posee El Salvador no está desarrollando todas las capacidades que el estudiante debería de poseer. Por ejemplo, muchas veces no desarrollan completamente todas sus capacidades en el área matemática, en el área de lingüística, en diferentes áreas. También es bien triste darse cuenta de que el sistema educativo tiene muchas carencias, como por ejemplo la infraestructura de las escuelas públicas. Entonces, le falta mucha tecnología, incluso muchas no poseen agua. Entonces, ahí es donde viene el tema importante de que hay una institución pública y la institución privada, ¿verdad?, para brindar la educación. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los niveles de exigencia ante un colegio privado o una institución privada son muy diferentes a los que hay en una institución pública. Entonces, pero realmente, ¿qué es lo que hace diferente la calidad educativa de una institución privada a la de una institución pública? Entonces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, realmente todos desarrollan el mismo programa, el mismo currículum ante todos los estudiantes, pero ¿qué hace la diferencia entre la calidad de una y de la otra? Yo, a mi percepción, creo que prácticamente es el nivel de interés, tanto de los alumnos como de los estudiantes, como el nivel de interés de la familia, para que los niños aprendan. Entonces, es bien complejo realmente cómo se encuentra la situación actual en El Salvador, porque la violencia influye mucho en la calidad educativa también que los jóvenes poseen, ya que muchos de ellos incluso dejan de asistir a la escuela porque no tienen un libre tránsito pues de una colonia a otra. Entonces, bien complejo, muy, muy complejo. Qué interesante todo lo que tú acabas de mencionar, pero quiero preguntarte, Javier, ¿cómo percibes tú la calidad de educación en El Salvador? ¿Cuál es la situación actual real de nuestro sistema educativo? Muy buenas noches. Es realmente bastante importante los datos estadísticos y más que todo los datos específicos de la realidad en la que viven nuestros estudiantes, nuestros compañeros realmente. Eso es la realidad que existe en nuestro país, El Salvador. Sin embargo, me gustaría abordar esta temática desde otra perspectiva un poco más generalizada, un poco más amplia acerca del aspecto de cómo se desarrolla la educación dentro de nuestro país. Y antes de hacer una valoración de ese tipo, me gustaría mencionar que la educación, el sistema de educación está ampliamente ligado al sistema económico y al sistema social en el que se desarrolla un país. Y cuando el sistema social y el sistema económico están teniendo fallas o están teniendo aspectos que no son realmente satisfactorios para la sociedad salvadoreña, eso significa que la raíz de todos esos sistemas, que es la educación, está también teniendo unas ciertas fallas o ciertas falencias que hay que solventar. Es inevitable realmente tomar una percepción de la educación sin ver un poco hacia atrás y conocer acerca de cómo han sido los procesos educativos que han habido en nuestro país, El Salvador. Voy a tener que remontarme de manera bastante breve hacia la situación del conflicto armado en la década de 1980, según datos generales de conocimiento público, específicamente también del Ministerio de Educación, se ejemplifica el hecho de que dentro de la sociedad salvadoreña más de 800 centros educativos cerraron clases. Alrededor de más de 3.200 aulas también cerraron clases. Una cantidad inimaginable de estudiantes que se quedó sin el valor de la educación, sin el hecho de formar parte de un sistema educativo que les pudiera formar dentro de la sociedad salvadoreña. Esto es bastante importante porque continúa hasta 1992, que como todos conocemos, entramos a la época de la firma de los acuerdos de paz. Y viene un panorama nuevo dentro de la economía salvadoreña que va bastante ligado con el desarrollo de la educación en nuestro país. Un periodo de auge dentro de la sociedad salvadoreña que se percibe que El Salvador está en época de reconstrucción. Una bonanza económica que da la oportunidad y da cabida para que dentro del sistema educativo se genere una propuesta nueva. Y en efecto, se generan diferentes propuestas dentro de esto. El problema es que dentro de cada uno de los gobiernos, dentro de cada quinquenio que se van desarrollando, iniciando con el expresidente Alfredo Cristiani, luego con Calderón Sol, se manejan planes quinquenales o decenales que tienen el objetivo de generar una currícula educativa con un objetivo a futuro común. Por ejemplo, en la época de Cristiani y Calderón Sol se manejó el programa que se llama Plan Decenal, que por supuesto no duró 10 años, porque dentro del mandato del señor Calderón Sol se hicieron diversas reformas. Luego, se pretendía que se reformaría del 1995 hasta el 2005 y que iba a durar hasta esa época. Sin embargo, al entrar un nuevo mandato de 5 años con el expresidente Francisco Flores, cambia de nuevo el programa educativo dentro de la sociedad salvadoreña. Esto es bastante importante por el hecho de que ahora se enfoca con los nuevos objetivos del milenio. El expresidente Francisco Flores menciona también a un nuevo plan, el cual denominó también Desafío de la Educación
para el nuevo milenio. Muy bueno, muy importante, con un objetivo claro de desarrollo de la educación. Sin embargo, luego de terminado su mandato en el año 2004, sorpresa. De nuevo, tenemos la misma situación, un nuevo cambio en la currícula educativa, un nuevo cambio en la visión educativa de nuestro país y entra el plan 2021, que tenía la idea, dentro del periodo del expresidente Saca, llegar hasta el año 2021. Y sorpresa, tenemos el mismo problema. Llega el año 2009, plan 2021 muere porque cambia de bandera la presidencia de la República y el Ejecutivo, y la nueva bandera viene con el programa de Vamos a la Escuela, totalmente diferente. Es importante decir que la situación actual de nuestro país en gran medida se debe también a una serie de acontecimientos que no han permitido que nuestro país desarrolle un plan educativo sobreponiéndose a los planes de gobierno, que sea un plan de nación, no un plan de gobierno, y que sobreponga la visión de un país a la visión de un partido político e incluso a la visión del mismo partido político que ha fingido durante ese mandato. En la realidad de nuestra sociedad, de nuestra educación, los datos que han mencionado el licenciado y Andrea son realmente impactantes y son reales. Aún estamos con un déficit en la carga presupuestaria en materia de educación, con una infraestructura educativa bastante dañada, que no ha tenido décadas sin ser objeto de reparación para brindar las condiciones necesarias que nuestros jóvenes y que nuestros niños necesitan, y sobre todo el obsoleto obstáculo de mantener una malla curricular que tiene su base y su fundamentación desde la reforma de 1968. Quiero dejar claro algo bastante importante, que tenemos un panorama nuevo en este momento. Estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, y dentro de los planes de gobierno, algunos que no han presentado, otros que sí, han manifestado de manera un poco escueta, un poco breve, el hecho de los candidatos presidenciales, 3 de 4, por cierto. Uno no le logra identificar ese aspecto. Ya vamos entonces a analizar las propuestas de los candidatos presidenciales. Y usted en casa no se puede perder nuestro siguiente bloque, así que quédese con nosotros que ya regresamos. Muchas gracias por sintonizar el primer programa de El Comité. Estamos analizando con mis panelistas la perspectiva educativa 2019. Todos sabemos que el actual presidente de El Salvador es profesor en educación primaria. También, cuando llegó al FMLN por primera vez a la presidencia, él fue el vicepresidente y también fue el ministro de Educación. ¿Realmente se hizo una mejora en el nivel educativo de El Salvador? ¿Cuál es tu percepción o qué cambios se hicieron luego de que el FMLN llegara al Ejecutivo? Vladimir. Gracias. Bueno, primero, para poder medir la calidad, pues partimos de una serie de indicadores o medidores, que esto podían dar un referente, actores que se involucran, y para ello pues es bien complicado pues asignar si existe una calidad o hay una deficiencia. Primero porque en el caso de la deserción escolar, últimamente lo que te mencionaba, pues en cuanto a la inseguridad que se ha incrementado en los últimos años, pues esto impacta la calidad, porque muchos estudiantes no pueden asistir a sus centros de estudio. Por el otro lado, en el 2015 hubo un replanteamiento del sistema de evaluación, y en este caso pues hay más consideraciones en cuanto al proceso de evaluación de los estudiantes en la educación básica y media. Hay oportunidades de que los estudiantes puedan, si en su momento aplazan o reprueban una materia en alguno de los periodos, puedan ellos recuperarla. Sin embargo, al final se vuelve en algunos casos como una cultura de hay una oportunidad para que me hagan una prueba y la pueda pasar, o hay una oportunidad para que yo pueda ser promovido, solo hago una actividad y ya paso, pero no se ve el sentido que implica la educación. O sea que tú te refieres a que hay una desmotivación de parte de los estudiantes. Por un lado, y por otro lado hay más carga de trabajo al docente. Y no digo que el docente no lo pueda realizar, y lo hace con gusto, no me cabe la menor duda.
Sin embargo, cuando el proceso de la evaluación se ve como una oportunidad para pasar y no para aprender, entonces el docente hay la posibilidad de que se quede desahuciado, porque ¿qué estoy haciendo con mi trabajo? Entonces esto va reduciendo la calidad en vez de incrementarla. Eso poniéndote un ejemplo, y el anterior en el caso de la inseguridad. Por otro lado también, si el docente está sobrecargado con trabajo, pues su salud también se va a ver impactada. En el área de la docencia es muy común problemas gastrointestinales, problemas de garganta, de la presión, y que están muy relacionados a ese estrés que se genera en el trabajo. Claro, todo tiene un precio, pero en este caso, pues, deberían de observarse todas esas dimensiones para que pueda la calidad educativa, pues, mejorarse. Ahora, por otro lado, se hace bien complicado poder impartir un contenido cuando el acceso a las redes, a internet, a los teléfonos, a veces los docentes andan teléfonos más sofisticados que los mismos docentes y ellos se distraen. Puede ser en clase, puede ser en recreo, o están pendientes de que en recreo van a chatear con una persona en particular, y eso pues afecta, también se lucha en esos aspectos en el tema de la calidad. Entonces, poder considerar pues ese mejoramiento en la calidad implicaría pues tomar en consideración estas variantes. Hay instituciones que incluso prohíben el uso de los celulares, al menos en el periodo de que se desarrollan las clases, y generan efectos más positivos, sobre todo porque a veces no se canalizan bien esos dispositivos, ¿verdad? Si se utilizaran de manera adecuada, pero a veces, incluso hasta en eso debemos de ser educados a nuestros estudiantes. Entonces, consideraría que en el tema de la calidad, pues, hay muchos desafíos. Referente a eso te quiero preguntar, ¿consideras que nuestro sistema educativo realmente le garantiza a los docentes el pleno empleo? Pues el desempleo para los docentes es una situación bien común, y por ejemplo, para aperturar plazas oficiales, pues llegan hasta 20, 30 personas o a veces más personas a dejar su currículo a estas instituciones, porque así es como se abren los concursos para que puedan acceder a un empleo. Y sin embargo, a veces solo es una plaza o dos plazas las que se asumen. Entonces, la competencia es mayor. Y no es que no existan estudiantes, porque estudiantes hay. Es decir, hay espacios para trabajar. Hay aulas sobrecargadas con 45 hasta 50 estudiantes cuando debería de ser máximo 30 estudiantes, si queremos la calidad de lo que estamos citando anteriormente. Entonces, lo que implica es que hay que aperturar más espacios para que los docentes, pues, que están desempleados puedan tener un trabajo, y que no solamente tener ese trabajo, sino que existan las condiciones, que no dudo que más adelante vamos a seguir discutiendo sobre eso, las condiciones que se necesitan para poder desempeñar la labor docente. Entonces, hay un problema económico, sin lugar a dudas, como ya lo han mencionado los compañeros, pero también uno de voluntad, o sea, comprometernos, pues, porque realmente, ¿qué le va a dar condiciones de desarrollo a un individuo, a una persona? Hay un conocimiento común y un conocimiento científico que aprendemos en el día a día, pero el conocimiento común lo aprendemos con los amigos, con la comunidad, pero ese no nos sirve para mayores actividades, para desarrollo, sería para las inmediatas, pero para podernos desempeñar, para crear tecnología, para hacer investigaciones, para formarnos, solo es la escuela, solo es la formación formal, pero nuestros jóvenes se están alejando de esa formación formal, están siendo más inducidos por lo que la comunidad, el entorno, la música, la moda, lo que escuchan en la radio, en la tele, se ven más inducidos por eso que el valor que significa la educación. Y realmente países desarrollados tienen esa condición porque le han apuntado a la investigación científica, porque le han apuntado a construir conocimiento científico. Mucho del conocimiento que nosotros compartimos en los salones de clase pues se ha construido en Europa, pero no ha salido espontáneo, se ha salido de un proceso investigativo, que es lo que deberíamos de hacer nosotros también. Quiero consultarte también, tú has sido parte del programa de alfabetización, cuéntanos un poco esa experiencia. Tenemos una población realmente
conocedora de nuestro sistema educativo, realmente académico, y también sobre tu percepción de esta prueba que año con año vemos que se realiza a final de año, pero realmente no se obtienen buenos resultados. Me refiero a la PAES. Primero, en el caso de los programas de alfabetización de adultos, es un programa muy interesante porque los estudiantes llegan a la escuela nocturna porque tienen el deseo de aprender. Estuve en el primer, segundo y tercer nivel de la escuela nocturna, en donde habían señoras incluso de 50, 60 años. Mire, yo quiero aprender a leer la Biblia, pero quiero que me enseñen las letras, a leer, a escribir. O mire, yo quiero aprender a leer porque tengo una tienda y quiero ver qué dice el contenido de los productos, cómo los puedo interpretar. Y esa es una fortaleza porque partimos de algo que quieren en este caso los estudiantes. Y es gratificante porque se van percibiendo los resultados. Ahora, eso hay que reconocerlo de la gestión educativa, y que se abren los espacios, hay espacios para que los adultos puedan llegar a estudiar en la escuela nocturna. Ahora, las dificultades que vienen a la par es que muchos de ellos ellas se convirtieron en padres de familia a temprana edad, otros que sus papás le restaron importancia a la educación y ellos preferían más el trabajo, otros que no tuvieron una orientación de un adulto que les dijera, mira, por esto es importante estudiar. Entonces, son varios factores. Sin embargo, la toma de conciencia y de poder quererse formar es una fortaleza que llena pues la docencia en el caso de la escuela nocturna, ¿verdad? Y por otro lado, la pregunta que me hacías en torno a la prueba de actitudes para los estudiantes de secundaria, pues al final a veces se juzga inmediatamente a los profesores de bachillerato, pero ese es todo un cúmulo de conocimientos desde la educación inicial, la educación básica y luego el bachillerato, porque en el bachillerato se están fundamentando contenidos, pero que previamente ya tienen ciertas competencias, en teoría, los estudiantes. Entonces, no solo se evalúa las competencias que debe de tener el estudiante en sí, lo que logró aprender en bachillerato, aunque son contenidos de bachillerato, pero atrás de esos aprendizajes también están los conocimientos de la educación básica. Decimos que estamos evaluando todo el proceso. ¿En qué radica entonces la falla y que no se obtienen excelentes calificaciones? ¿Realmente importa esta calificación de la PAES para la formación de los estudiantes? Yo creo que es importante para tener un referente, pero realmente un número no va a etiquetar a una persona como buena o mala, porque puede tener otras destrezas en otras áreas. El detalle está concentrarse en evaluar solo A, X o B competencias, cuando pueden haber otras destrezas que puede tener un estudiante. Por un lado, en cuanto estamos hablando de la calificación. Ahora, por el otro lado, influye pues desde la atención que los padres han tenido con los hijos para estar pendientes, porque no es el docente el que a veces se hace pensar de que es el docente el responsable de todo, lo bueno o lo malo, y a veces más lo malo, que de las consecuencias de la educación, sino que es todo un conjunto de actores que se involucran en este proceso. Y pareciera como que conviene que el docente sea el responsable y no, por ejemplo, la reforma educativa o los planes de estudio o quiénes fueron los asesores de esos programas de estudio, que no hemos sido los docentes, por cierto, los docentes nacionales o una institución de gobierno. Entonces a veces sale más fácil echarle la culpa al docente que asumir la responsabilidad como padre, que estuve pendiente, o como gobierno, o como actor externo al proceso, pero que también se influye en lo que es el servicio educativo. Entonces, consideraría en este caso pues que la nota de la PAES no es para enjuiciar a los docentes en sí. Los docentes necesitan actualización, por ejemplo, pero también necesitan incentivo. No solamente voy a ir a un diplomado que me ha ofrecido el Ministerio de Educación, pero se queda en un diploma.
¿por qué no elevarlos a otro nivel académico que puedan servir y a la vez un estímulo al docente? Que si pudo, porque hay otro problema, usted puede tener una maestría trabajando en la educación, pero eso no implica que va a ganar más dinero. Usted puede ser una doctora en política o en alguna área en particular, pero va a seguir ganando lo mismo que un docente a nivel de sexta categoría, por ejemplo. Ya vamos a analizar entonces esas causas que hacen que la carrera docente no sea valorada como en otros países que ponen en primer lugar la educación. Quiero preguntarte a ti, Andrea, ¿qué tipo de sistema educativo tenemos? Buenas noches. El sistema educativo que actualmente posee El Salvador está dividido prácticamente en educación parvularia, educación primaria, educación básica, y el bachillerato, ¿verdad? Entonces, y luego los jóvenes que pueden optar por una educación superior. Pero realmente, ¿qué pasa? Que incluso dentro de este sistema que está dividido, ¿verdad?, por diversas áreas, muchos de los jóvenes ni tan siquiera logran terminar una educación básica. Entonces muchos no optan ni tan siquiera por un bachillerato y son prácticamente menos los que logran optar por una educación superior. ¿Cuáles son las principales causas de deserción escolar? Bueno, son muchísimas, ¿verdad? Pero esto tendríamos que enmarcarlo principalmente en causas sociales, también en patrones culturales incluso, o sea, prácticamente también es parte de la misma sociedad. ¿Por qué? Primero, creo que es bien importante mencionar que realmente muchas de estas personas, o de los jóvenes, mejor dicho, que ya no pueden seguir yendo, por ejemplo, a la escuela, entonces son causas prácticamente, incluso podrían ser porque vienen dentro de sus hogares, incluso los padres no pueden estar escolarizados. ¿Y qué pasa? Se desvaloriza en ese momento la educación directamente, pues, porque si dicen, bueno, si mi mamá no estudió ni tú tampoco, ¿por qué yo tengo que hacer lo mismo? Entonces también viene la misma necesidad que tienen los jóvenes de llevar dinero a sus hogares. Y también, una causa grandísima de la deserción escolar es el embarazo a temprana edad. La falta de educación sexual hacia las niñas, también el acoso, la violencia que existe, la violencia intrafamiliar también, el acoso directamente que sufren las niñas dentro de sus mismos compañeros de clase, incluso todo lo que se ha dado de que los acosos que pueden dar, por ejemplo, entre un maestro con un alumno, entre ellos mismos, la violencia intrafamiliar de los padres, o sea, es increíble. Sobre eso te quiero comentar también, y es que un periódico de mayor circulación reflejó recientemente que en el último año tuvimos 20,000 adolescentes edades entre 9 y 19 años embarazadas. ¿Qué lectura te da a ti esto? ¿Te parece que tenemos un sistema educativo de calidad? ¿Cómo lo está manejando en torno a la educación sexual? Yo creo de que es bien importante mencionar que realmente el sistema educativo se influye muchas veces en la educación sexual que tienen las jóvenes, bueno, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Porque realmente, como ya sabemos, la sociedad también influye mucho, que dice que no, que solo los hombres pueden tener una educación sexual a más temprana edad, las mujeres no, y, o sea, hay muchas cosas que influyen como la religión, la iglesia, diferentes cosas, ¿verdad? Pero yo también creo de que aparte de la educación que se les brinda a los jóvenes, porque incluso se les da la oportunidad, si no me equivoco, había, creo que era una campaña que estaban haciendo que se repartían preservativos, incluso en las unidades de salud, ¿verdad? Que eran gratis y los jóvenes podían llegar, todas las personas que quisieran. Pero también es importante mencionar de que realmente también eso tiene que ver con cómo está estructurada la sociedad y los patrones culturales. Entonces, bueno, todo esto me acuerdo que lo estaba platicando yo con una persona en un congreso que se llevó a cabo en la Universidad de El Salvador, donde justamente fue un foro donde estaban tocando directamente los derechos de la mujer referidos a este tema, ¿verdad?, la sexualidad. Entonces, nosotros conversábamos y decíamos de que realmente es bien difícil mantener a los jóvenes educados sexualmente si para muchas personas es un tabú. Entonces es un tabú tocar todos esos temas y es signo de alarma que las niñas chiquitas sepan todas estas cosas y todos estos temas. Entonces yo creo de que para que empezara a cambiar todo el sistema educativo y la educación sexual aumente, que realmente sea eficaz y que los niños también a temprana edad empiecen a conocer sobre esto, que realmente haya una educación sexual ante todos los jóvenes, también debe empezar por casa. Porque ¿qué pasa si a un niño de unos, 10 años, vienen en la escuela y le empiezan a enseñar, mira, estos son tus órganos reproductivos,
todo lo que tiene que ver con educación sexual, pero en la casa vienen y lo ven como algo mal. O sea, el niño realmente va a sentir incluso temor de estar hablando de eso porque piensa que es algo malo. Entonces es donde empiezan a ver o a desconocer todos estos temas, y es donde también causa el embarazo a temprana edad. Claro que el embarazo también a temprana edad es causado por muchas otras cosas, como por ejemplo que las niñas, más que todo en las áreas rurales, que se tiene el pensamiento, bueno, hace poco fue que dijeron que ya no prácticamente, que ya no era legal que una persona mayor se casara con una menor de edad, pero realmente años esto ha sido legal. Entonces años ha sido que si una niña se embaraza, se puede casar y todo bien, ¿verdad? Pero realmente todo esto es parte del patrón cultural que se vive en El Salvador. O sea, realmente si a una niña la están presionando, digamos de que una niña, bueno, cuando me refiero a niña no me refiero a una niña solo de abajo de 10 años, ¿verdad? Sino que puede ser una joven de 15, 13, 14 años que están en la edad adolescente, si la están presionando para que realmente forme un hogar o incluso algo que también afecta a la deserción escolar es que muchas niñas las dejan por el mismo patrón cultural en las casas. No, es que tú tenés que quedarte cuidando a tus hermanos. No, es que tú tenés que hacer la limpieza, tú tenés que ayudarle a tu mamá, tú tenés que hacer la comida, porque realmente esa es tu labor en la casa. Entonces, todo ese patrón cultural afecta mucho a la educación de las niñas, a la deserción, incluso a la educación sexual que todos estos tienen. Y realmente esas cifras son bastante preocupantes, porque realmente si todos estos jóvenes... Porque también, imagínate, si esta niña quedó embarazada de un joven de la misma edad, ¿qué pasa? Muchas veces los jóvenes también tienen que dejar de estudiar por ir a trabajar y conseguir dinero. Aunque realmente el gobierno tiene planes, por ejemplo, de la inclusión ante todas estas cosas, ¿verdad? De los embarazos adolescentes y todo eso, pero realmente muchas veces las niñas no se sienten cómodas. O sea, hay discriminación. Exacto. Qué interesante todos los aportes de mis panelistas. Venimos luego de un breve corte. Y usted en casa no se mueva, que ya regresamos. Muchas gracias por continuar con su programa El Comité. Estamos analizando las perspectivas educativas 2019 y queremos conocer qué elementos podemos rescatar de nuestro actual sistema. Javier. Es bastante importante evaluar también el aspecto positivo del sistema educativo de nuestro país, y me gustaría iniciar con el hecho de conocer también de que nuestro país es uno de los pocos países a nivel mundial que cuenta con un sistema estandarizado para medir el rendimiento de los estudiantes a nivel medio, a nivel de educación media. Anteriormente también se tenían mecanismos para medirlos en otras etapas de la formación académica, como la PAECita. Sin embargo, estos mecanismos tienen una funcionalidad. Son como un termómetro que indican la calidad, la cantidad y la malla curricular que se imparten en los centros educativos, que permiten un mayor desarrollo educativo dentro de la sociedad juvenil y dentro de la niñez. Sin embargo, cabe recalcar, y es bastante bueno informar y conocer si es en realidad el aspecto y la razón y la manera en cómo se está abordando ese instrumento que tiene El Salvador, como es una evaluación anual que rinde, que verifica el rendimiento académico estudiantil a nivel de bachillerato, ¿verdad? Porque no se miran realmente esfuerzos o cambios que se realizan producto de las evaluaciones y conocimientos que se adquieren anualmente, producto de esa evaluación anual que se realiza. Vale aclarar también que la educación no debe de medirse también por proyectos o programas sociales o programas de gobierno. Se debe de medir, esos son importantes, no es de también desprestigiarlos, son parte de un programa a corto plazo para formar parte de un enfoque y mejoramiento dentro del sistema educativo. Sin embargo, es importante medir los elementos dentro de nuestro sistema a largo plazo, conocer el enfoque de derechos humanos que se invierte y que se imparte dentro de los centros educativos, dentro de los salones de clase, y sobre todo un plan nacional que vaya sobre los planes de gobierno, sobre todo eso, ¿verdad? A nivel de gestión, es importante mencionar que dentro de esta gestión, por ejemplo, el plan que se desarrolla es un plan gestionado o un plan también sugerido por la UNESCO, que va de acuerdo a la tendencia global de las necesidades que requieren las juventudes y las niñeces a nivel mundial. Y en especial se enfoca dentro de la deserción escolar y el mantenimiento y permanencia que tienen los jóvenes y la niñez dentro del sistema educativo de El Salvador. Y es por eso que se implementan programas sociales como el Vaso de Leche, los programas de
útiles escolares, los uniformes escolares y los alimentos dentro del sistema educativo para propiciar y eliminar las barreras que impiden que la juventud y la niñez y adolescencia tienen para no formar parte del sistema educativo. Sobre eso también te quiero preguntar, ¿te parece eso suficiente o qué más se debería hacer el próximo gobernante, que ya en menos de un mes tenemos nuestra próxima elección presidencial? Pero también comentar un poco que fue luego de la guerra que la cantidad de presupuesto designado a la cartera educativa bajó. Específicamente en 1992 descendió al 1.5% del PIB. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Te parece que la cantidad de presupuesto designado actualmente es lo suficiente o cuál es tu lectura? Vamos, si evaluamos el presupuesto general de la nación a nivel de educación es bastante preocupante. A nivel de Latinoamérica tenemos uno de los presupuestos generales de educación bastante bajos. Actualmente es aproximadamente 940 mil millones de dólares, aproximadamente un 3.2% del PIB de nuestro país, El Salvador. Si decimos que la educación en nuestro país es el eje fundamental para el desarrollo, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, y le estamos dando únicamente esta cantidad que no logra ni siquiera suplementar y complementar los recursos básicos para garantizar una educación adecuada, ¿cómo esperamos que dentro de nuestra sociedad salvadoreña se realicen cambios de verdad en nuestro entorno a nivel económico y a nivel social? Se indican varios analistas educativos de que dentro de nuestro sistema de educación se debería por lo menos tener un 6 o 7% para garantizar los servicios básicos de educación, infraestructura, calidad docente, que es el segundo plan del desafío El Salvador Educando. Es importante y bastante relevante el hecho de que dentro de nuestro plan general de nación, la educación es un eje secundario para el interés. Nuestros candidatos presidenciales que tenemos hasta este momento han prometido diversas índoles y diversas propuestas de diversos panoramas. Sin embargo, ninguna propuesta de estas va enfocado hacia un plan que vaya más allá de su gobierno. Muchos de ellos han manifestado abiertamente, Nayib Bukele, por ejemplo, Hugo Martínez, que van a ampliar el presupuesto general de educación al presupuesto que se necesita para que se desarrolle de manera efectiva. Pero todavía no dan una propuesta clara acerca de la visión como país, de la voluntad política que se va a tener que generar para que dentro de nuestro país se pueda generar un plan educativo que sea concordante con las necesidades de nuestro país a nivel económico, a nivel social y que pueda desenvolvernos en un futuro como sociedad. En la siguiente ronda retomaré este aporte que acabas de mencionar. Andrea, yo te pregunto, ¿nuestro sistema educativo es inclusivo? Quiere decir que retoma aquellas discapacidades y diferencias que no hacen a una persona menos que otro, simplemente es una nueva forma de vida o que por diversidades motivos, como por ejemplo alguna enfermedad o que de pequeños ya nacieron así. ¿Realmente nuestro sistema educativo es inclusivo o qué condiciones se necesitan para que sea esto efectivo? Bueno, realmente el MINED ha promovido un programa que se llama El Salvador Educado, donde se toman políticas para que se genere directamente un plan inclusivo. Como te decía anteriormente, por ejemplo, se necesita en todo esto e indica no discriminación a ninguna persona, o sea, ya sea por su raza, por el sexo, por su orientación sexual, una niña si está embarazada, por ejemplo, si un niño especial con necesidades especiales. Realmente se está llevando a cabo, o sea, se está implementando, pero realmente es de plantearse la pregunta, ¿verdad? Realmente si existen métodos adecuados para que realmente este plan o esta política de inclusión se esté llevando a cabo completamente o perfectamente. Porque realmente al hablar de inclusión, vaya, por ejemplo, se están hablando de atender a todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces, un niño con necesidades especiales, por ejemplo, si es un niño, por ejemplo, que no puede ver, por ejemplo, tiene ceguera, no, obviamente se necesitan cosas en braille. Entonces, ¿cómo una escuela normal va a poder tener esas cosas si todavía ni tan siquiera muchas tienen agua? Entonces, ¿o qué pasa? Por ejemplo, los niños que están en sillas de ruedas necesitan transformar la infraestructura completa de toda la escuela, de todo el centro educativo, para que realmente estos se puedan movilizar como deben, ¿verdad? Por todo el lugar, incluso diferentes cosas, las señalizaciones. Realmente se está tratando de impulsar, pero de verdad que preguntarnos se está llevando a cabo, o sea, se están tomando las metodologías adecuadas para que esto se lleve a cabo completamente. Incluso los docentes.
imagínate tener un grupo de 40 estudiantes y que uno de ellos tenga una necesidad especial. Entonces, puchica, qué difícil para él estar realmente tratando de incluirlo en todo eso, y no porque no pueda, sino porque realmente las condiciones no son las adecuadas para que esos niños se logren desarrollar. Y como ya hemos hablado, tantas carencias que tienen las instituciones educativas de aquí a El Salvador, ahora a incluirlos a ellos requiere todavía una atención aún mayor. Entonces es bastante complicado y realmente se está tratando de llevar a cabo, pero por lo menos ahorita estamos muy lejos de cumplirlo. Qué interesante lo que tú acabas de mencionar. Vladimir, te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales retos y desafíos de nuestro nuevo año 2019 en torno al sistema educativo? El principal desafío es la toma de conciencia de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Quiénes son esos actores clave? Para ser prácticos, esos actores son el padre de familia, el docente y la razón de ser de este proceso, que es el estudiante. Primero, en el caso del padre de familia, debe de estar consciente que la educación comienza en la familia, comienza allí, en esa relación que tienen como pareja, como padres e hijos, en la práctica de valores, en la música que escuchan, en los valores espirituales que se inculcan mutuamente, en el respeto. Entonces, si un estudiante es responsable y es puntual para entregar sus tareas, es porque el papá se lo enseñó. Difícilmente el docente lucha pretendiendo de que le entregue la tarea puntual. Y cuando digo lucha es porque no la aprendió en la casa. Entonces, las condiciones que necesita todo docente para poder ejercer su labor es que los padres se comprometan a formar sus hijos en valores. Y también estar conscientes como padres de que un hijo debe ser planeado, planificado, querido, amado. Todos queremos eso. Quizás algunos de nosotros cuando estuvimos en la infancia no lo tuvimos, pero eso no significa que vamos a reproducir esos ciclos, sino más bien hay que innovar, hay que cambiar. La realidad no se va a cambiar si nosotros no nos comprometemos, porque no va a venir un superhéroe ni va a venir un superpolítico que va a resolver el problema de El Salvador. Comenzamos por nosotros, y no es el docente tampoco la solución. Comenzamos desde ahí. Cuando hablo del actor docente, el docente necesita actualizarse. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, es una asignatura que hay que estar leyendo constantemente porque el mundo va cambiando. Se va actualizando las interpretaciones políticas, económicas, sociales, y hay que estarse actualizando. Entonces el docente a nivel personal, pues, que se comprometa a hacer lecturas, a estar pendiente del escenario internacional, a estar pendiente de formación en cuanto a nuevas estrategias pedagógicas, didácticas para el proceso de enseñanza. Y por supuesto también en el caso del docente voy a incluir también el sistema educativo nacional, porque dependemos de ahí, en donde también que haya un Ministerio de Educación comprometido en esa capacitación y estímulo al docente, porque no solamente es exigirle al docente que trabaje y sobrecargarlo, sino más bien qué recompensa va a recibir para que se vea reflejado en el estudiante, que no solamente se haga porque se va a ganar un salario, sino que hay un intercambio de conocimientos. Y en el caso del tercer y principal actor de este proceso, que es el estudiante debe estar consciente de que la educación es una oportunidad para él, no es una obligación de levantarme e ir a recibir una clase y no sé por qué, sino más bien es una oportunidad para que se desarrolle, para que pueda ejercer una labor en el futuro, en cualquier área profesional, y saber también de que la educación y lo que le impartan los docentes con los que logre convivir en cualquier área, sea matemática, sea ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, cualquier área le va a servir para su vida, no solamente cotidiana, sino que sobre todo profesional. Así como si una persona quiere darse condiciones mejores, casi similares, como vivir en un país desarrollado, pues tiene que estudiar, tiene que prepararse para que pueda tener un cargo, para que pueda tener un trabajo
en donde le den mayores condiciones económicas. Pero si no estudia, se le hace muy difícil encontrar oportunidades para su desarrollo. Entonces, qué interesante. Tú haces referencia entonces que la educación es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Voy entonces contigo, Javier. ¿Qué has escuchado acerca de las propuestas de educación, retomando tu aporte anterior, específicamente de los candidatos a la presidencia? Es importante conocer las propuestas que nos presentan los candidatos a la presidencia de El Salvador en la víspera de las nuevas elecciones, que estamos acá en las elecciones presidenciales. Bueno, por parte del candidato Carlos Calleja, por ejemplo, voy a iniciar con él. Él ha ampliado bastante el hecho de, por ejemplo, reducir el periodo de la educación superior de 5 años a 4 años. También ha implementado o ha sugerido dar becas para el idioma inglés y fomentar un programa de becas a nivel mundial, a nivel internacional, que le ha denominado becas a futuro. Y algo bastante importante es redirigir también la economía hacia el aspecto tecnológico con los distritos TEC, que pretende también enfocar una educación que sea orientada a las nuevas tecnologías y a las nuevas requisiciones que pide el nuevo enfoque global. Por parte de Hugo Martínez es un enfoque bastante estructuralista, por el hecho de decir de que su principal propuesta es una reforma fundamental a la Ley General de Educación, si no me equivoco, y a la reforma educativa en general, que incluya entre ciertas medidas aspectos y modelos que él ha implementado y ha visualizado en Alemania y Francia, por ejemplo, en los modelos alternativos que se miran en ese momento, en un lugar donde que va a crear en El Salvador un modelo de educación que se base en base a las nuevas tendencias y a las necesidades de la globalización a nivel mundial. Por parte del candidato Nayib Bukele, tiene también un enfoque un tanto divergente y lateral al aspecto de manifestar de manera bastante coherente también, por el hecho de su idea organizada en ese sentido, al manifestar también el hecho de decir de que el desarrollo intuitivo del alumno y del estudiante es bastante importante en el desarrollo cognitivo de esto, y incluye también el aspecto de las inteligencias múltiples, que no únicamente se deben de seguir los procesos estandarizados dentro del sistema educativo, sino que también se deben incentivar aspectos como el deporte, la cultura, el arte y la cultura popular, ¿verdad? Esas son, a grosso modo, las propuestas a nivel de educación por parte del candidato Vamos. Creo que tiene una visión un tanto diferente, un poco más de crear oportunidades, de crear una apertura hacia el mercado exterior y de tener una mano de obra calificada para el nuevo enfrentamiento que se tenga en relación con países agroexportadores, un enfoque un tanto empresarial. Queda a discreción de cada quien también en la decisión que considera más pertinente en ese enfoque. A mi punto de vista, me gustaría considerar de que como país El Salvador somos un país polarizado, que nos cuesta alcanzar de manera bastante congruente los acuerdos con nuestras diferencias, y considero que si logramos que la educación se enfoque en el deber ser de la educación, que es en la capacidad del ser humano a desempeñarse y a explotar todo su potencial, a reflexionar, a indagar, a cuestionar, a crear y sobre todo a empatizar, siempre en el sentido y en la expresión de respeto y de las libertades que cada uno posee, vamos a haber creado una generación estrella dentro de nuestra sociedad, dentro de un futuro donde nuestro acervo cultural va a estar salvado por lo menos por los próximos 20, 30 años de las próximas generaciones. Qué interesante todo lo que tú acabas de mencionar, pero quiero cerrar contigo, Andrea. ¿Qué propuesta a ti te llama la atención o cuál crees que es muy innovadora de nuestros actuales candidatos a la presidencia? Buenas noches, otra vez a todos. Bueno, creo que es bastante importante tocar estos temas de las propuestas porque realmente, como hemos estado hablando, la educación es la base de todo. O sea, para que un país crezca y un país se desarrolle, la población tiene que estar totalmente educada. Entonces, si retomamos que esto es la base importante y nos hemos dado cuenta de que actualmente el presupuesto que se dirige directamente a la educación, o sea, estamos por debajo muchas veces de muchos presupuestos o del tipo digamos, de que todo lo que se engloba para esto es demasiado bajo. Entonces, yo creo de que todos los candidatos, sus propuestas, ellos sabrán cómo las han realizado y lo que es más importante para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero realmente lo importante de todo eso tendría que ser que le apunten a la educación. O sea, si todo, por ejemplo, Hugo Martínez, que está diciendo que va a aumentar el presupuesto, realmente sería bastante interesante ver si realmente se cumple, ¿verdad? Que se aumente el presupuesto de la educación, porque realmente sería
la base, o sea, es que la educación es la base de toda sociedad. Incluso una sociedad educada es lo único que va a poder lograr que este país salga adelante en todos los aspectos. Tanto, porque como lo dijo Javier, realmente si hay... digamos de que el mismo sistema general, o sea, la estructura de El Salvador está resquebrajada poquito a poquito, realmente la educación es la base para que todo eso se pueda juntar y se pueda realmente hacer algo grande. Entonces, realmente como estudiante, me gustaría pensar de que todos estos candidatos que han dado propuestas específicas respecto a la educación, ya sea como la de Carlos Callejas de crear becas, o por ejemplo, fíjate que es bien interesante tocar el tema de que ellos quieren establecer todo esto de lo de las cosas tech que han propuesto, ¿verdad? Distritos tech, exactamente. Y realmente ellos tratan de llevarlo como a las creaciones de software y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces sería bastante interesante de ver cómo lo aplican, porque realmente hay muchas escuelas públicas que no tienen acceso al internet. Incluso es un dato bien interesante pensar de que muchos de esos también tienen bachilleratos técnicos referentes a la tecnología, ¿verdad? Entonces, y es bastante interesante darte cuenta de que muchas escuelas públicas que tienen estos técnicos no poseen internet, incluso no poseen bibliotecas. Entonces, todas estas propuestas deberían de amalgamarse y deberían de ver realmente cuáles son factibles y cuáles no. Entonces, porque si ellos lo cumplirían, sería bastante interesante establecer directamente internet en todas las escuelas públicas, porque realmente, o sea, para crear todas estas propuestas, se necesitan resolver todos aquellos problemas de infraestructura, de tecnologías, que poseen una gran deficiencia en todas las instituciones públicas de El Salvador. Qué interesante todo lo que hemos conversado y analizado en esta noche. Les agradezco su asistencia al primer programa del año de El Comité. Y también hay muchos retos para el futuro presidente, sea del partido que sea. Tiene que considerar que los docentes necesitan la dignificación de la carrera, los estudiantes necesitan poder ir a esos centros educativos sin peligro de ser asesinados por diferentes pandillas. También se necesita infraestructura, aumento del currículo, específicamente para poder tener una inclusividad real y efectiva. Necesitamos también mayor presupuesto para los diferentes centros educativos públicos y también para la Universidad de El Salvador. Y me despido con la siguiente frase muy interesante de Margaret Mead. A la niñez hay que enseñarle a pensar, pero no el qué pensar. Quédese con la programación de TVX, síganos en redes sociales. El comité tiene mucho que dar de hoy en adelante. Y usted en casa, quédese con nosotros. Hasta la próxima. Buenas noches.